Día noticioso en nuestro país. Se aprueba la idea de legislar el proyecto de carrera docente. Hay un carabinero baleado y reformas en el Senado, todo en el marco del segundo tiempo del gobierno. Queremos ahondar sobre el rol de los partidos, del Partido Comunista, y para ello vamos a tomar contacto con su presidente, el diputado Guillermo Tellier. Diputado, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Diputado, lo primero, la contingencia manda. ¿Cuál es su reflexión y qué opina sobre el baleo del que fue víctima este subteniente de Carabineros que está siendo intervenido a esta hora en el Hospital Militar? Me parece muy grave, realmente grave que ocurran este tipo de hechos, sobre todo cuando se atenta a alguien que está luchando contra la delincuencia, que es algo que todo el país quiere. Así que yo espero que se esclarezcan los hechos y que la justicia actúe con el rigor que tiene que actuar. ¿Condenan un hecho como este? Sí, claro, lo condeno, evidentemente. Perfecto, bueno, es uno de los temas que está marcando el día, diputado, pero otro de los temas ya es más político, tiene que ver directamente con su actividad. Fue lo que ocurrió hoy día en la Cámara de Diputados, en que finalmente se aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de carrera docente. Sin embargo, fue bastante accidentada esta votación porque el gobierno tuvo que negociar con la alianza finalmente para poder sacar adelante este proyecto. ¿Qué le parece a usted que por las diferencias que hay al interior de la nueva mayoría se haya tenido que volver a pactar con la alianza y que hayan, entre comillas, retomado este poder de veto? Mire, lo único que acordó el gobierno con la derecha fue, y lo dijeron ellos en la sesión de hoy día, fue el dar la unanimidad para poder votar hoy. Si no, habríamos tenido que votar el viernes o esperar 10 días más porque viene la semana distrital. Ellos dieron la unanimidad, cumplieron con eso, pero la mayoría de ellos se abstuvo. Casi 30 votos de abstención y como 3 en contra. Pero con los votos de la nueva mayoría bastaba para ganar, o sea, no era para la votación que se hizo el acuerdo. Ahora, si existió el respaldo de algunos de ellos, tanto mejor, porque quiere decir entonces de que entienden de que es una reforma necesaria para el país, que ya ha alcanzado un alto grado de madurez y que el proyecto se puede perfeccionar muchísimo en el Parlamento a la hora de entregar las indicaciones del Ejecutivo, que se ha abierto prácticamente a establecer un proyecto totalmente distinto al proyecto inicial. En la Cámara de Diputados se le han provocado cambios profundos a ese proyecto y eso me parece a mí muy bien, y en eso qué bueno que participe el gobierno y también parte de la oposición. Me parece que esa es nuestra tarea al legislar. Diputado, pero sin embargo la disidencia del Colegio de Profesores ha calificado de obscena operación del gobierno, operación política para aprobar esta idea de legislar. ¿Qué le parece a usted lo que opina la disidencia del Colegio de Profesores? Fundamentalmente Mario Aguilar. Él dijo... es obscena esta operación del gobierno para aprobar esta idea de legislar y ellos mantienen una posición bastante dura respecto al proyecto de ley y al paro que mantienen ya hace 53 días. ¿Qué reflexión le merecen esas declaraciones? Mire, no sé si es obscena, pero es absolutamente legítima. Si lo único que hizo fue establecer el día de hoy como el día para votar, igual habríamos votado mañana. Si es que no se hubiera alcanzado la unanimidad para votar hoy, se habría votado para mañana y eso estaba así establecido. Los diputados todos prefirieron de las distintas bancadas dar la unanimidad para votar hoy día y eso es lo que se hizo. Yo creo que eso no cambia el resultado de la votación, el resultado fue contundente en favor de la idea de legislar, no hay ninguna duda en eso. Así que yo creo que el Parlamento cumplió su papel, su legítimo papel, lo que tienen que hacer. Ahora, los profesores no pueden decir que no fueron escuchados. El Parlamento los acogió. Cuando estaba roto el diálogo entre el Ejecutivo y los profesores, fue el Parlamento a través de la Comisión de Educación la que posibilitó el diálogo y en ese diálogo estuvieron la directiva del colegio y también los dirigentes que se dicen disidentes, también estuvieron. Y por lo tanto no se puede decir que no hubo diálogo. Existió el diálogo y de ese diálogo nacieron
muchos cambios al proyecto original. En ese sentido, diputado, para usted, ¿habrían razones suficientes para que los profesores votaran por terminar con este paro? No, ellos son libres ellos lo tienen que discutir ellos, si siguen el paro o no siguen el paro. Yo no le quito legitimidad a la movilización de los profesores, pero son ellos los que tienen que determinar. Ahora hay muchos más antecedentes sobre la mesa como para que ellos decidan, y eso lo harán ellos en su asamblea o en las reuniones que ellos estimen convenientes. Pero yo creo que en este momento lo mejor sería atenerse a discutir, a convencer, a llevar los argumentos al Parlamento, a intentar seguir conversando con el Ejecutivo, a seguir este diálogo en la Cámara de Diputados, que ha sido hasta ahora muy fructífero y que yo creo que puede ser todavía más fructífero. Ahora, ¿eso va a influir en eso, el paro o no paro? Yo creo que ya a esta altura no influye mucho, pero son los profesores los que tienen que determinar cómo siguen ellos manifestándose o cómo siguen ellos tratando con el gobierno y con el Parlamento. Para terminar con este tema del proyecto carrera docente, diputado, ¿cuál sería la indicación que a su juicio debería aplicarse a este proyecto de ley para satisfacer mejor las demandas de los profesores y también las demandas del Partido Comunista? Mire, yo conocí 11 demandas de los profesores y creo que a esta altura el 85, el 90% casi está ya aprobado. Está aprobado que se discuta, que se envíen indicaciones sobre eso y nosotros vamos a estar vigilantes de que eso sea efectivamente así. Nosotros le creemos al Ejecutivo, pero igual vamos a hacer todo el empeño porque eso sea así. Ahora, no hay, yo creo que ninguna indicación se va a superponer a la otra porque es un conjunto armonioso un articulado armonioso que tiene que una cosa darse con otra. Yo no diría cuál es la más importante. Ahora los profesores tenían una idea central que era terminar con un tipo de certificación, un tipo de evaluación, y eso está en el proyecto, ya en las indicaciones que va a enviar el gobierno, y nos parece muy bien. Hoy día se aumentaron las horas lectivas, fue un protocolo que se firmó, ese fue el que se firmó con la derecha, pero que en realidad ya estaba acordado prácticamente por parte del gobierno, pero que es importante que de todas maneras se haya ratificado a través de un protocolo. Yo no le desconozco ese mérito a la derecha, a la oposición ni a nadie, y eso creo que eran los temas principales, los que todavía estaban en discordia. Perfecto. Diputado, usted ha dicho que el Partido Comunista está garantizado dentro de la nueva mayoría en la medida que siga el proceso de reformas. Sin embargo, hace un par de días escuchamos desde labios del ministro del Interior, Jorge Burgos, decir que no habría un atajo para llegar a una nueva constitución y que esto no necesariamente tenía que ser materia de este gobierno. ¿Qué le parecen a ustedes estas declaraciones y en ese sentido estarían no cumpliendo con una parte de las reformas que prometió la presidenta Bachelet? Mire, yo creo que no tenemos pleno acuerdo en la nueva mayoría, ni tampoco entre los ministros, los presidentes de los partidos y los partidos mismos. Creo que se han dado varias versiones en estos días y la verdad es que tenemos que unificarla. Por eso nosotros en el comité político hicimos una presentación de que se postergara la discusión sobre nueva constitución, que no se hiciera en el cónclave del 3 de agosto, sino que hiciéramos un cónclave especial en el mes de septiembre. Esto fue acogido, entonces para nosotros todo lo que se hable antes son posiciones personales o de partidos que legítimamente se emiten, pero creo que tiene que llegarse a un acuerdo en ese cónclave. Porque si a mí me preguntan, por ejemplo, sobre la Asamblea Constituyente, que nosotros seguimos pensando que es un buen método, hay que decir que la Asamblea Constituyente, al contrario de lo que muchos creen, no es vinculante. No es vinculante. Lo único que hace la Asamblea Constituyente es redactar un proyecto de nueva Constitución y ese proyecto se lo entrega a la Presidenta de la República. Ella tendrá que ver cómo se aprueba, qué es lo que hace, si lo acepta o no lo acepta. Y a mí me parece que lo justo sería que finalmente eso se refrende
en un plebiscito informado en el cual participe toda la ciudadanía. Para nosotros no es contradictorio un proceso de consulta popular, ciudadana, en que ojalá pueda participar una gran cantidad de personas, ¿no es cierto? Eso no es contradictorio con asamblea constituyente o con otras formas que veamos, pero que exista la participación ciudadana, eso es lo que a nosotros más nos interesa. Pero yo no descalificaría a priori ninguna de las fórmulas. Yo no quiero descalificar lo que está diciendo el gobierno, pero tampoco no me gusta que me descalifiquen y que se descalifique lo que es una posición que tiene por casi la mitad de la Cámara de Diputados, por ejemplo, y una gran cantidad de senadores, y que tienen muchas organizaciones ciudadanas. Yo no menospreciaría esa opinión, pero en todo caso, diputado, llegar... Me parece que no hay que decir nada definitivo hasta que nos juntemos todos. Pero ¿usted ve posible llegar a una nueva constitución antes del fin de este gobierno? Bueno, mire, nosotros no ponemos tanto énfasis en eso. A nosotros nos interesa que quede estipulado ahora el proceso constituyente, la forma como se va a aprobar y que sobre todo hayamos avanzado en acuerdo, en ideas sobre el cuerpo de la nueva Constitución, qué es lo que va a contener, qué es lo que realmente nos interesa, que a veces se pierde de vista por pensar tanto en el método. Ahora, si en ese proceso nos demoramos un poco más, pero ya está dicho, esto va a terminar en un plebiscito que se va a hacer el año 2019, bueno, eso no nos importaría tanto si eso queda exactamente fijado así, porque ya no pasaría a depender de un gobierno A o de un gobierno B, sino que ya pasaría a depender de la voluntad ciudadana que tiene que participar en ese plebiscito. ¿Un próximo parlamento tal vez, diputado? Como dijo el ministro Burgos. Bueno, mire, yo no soy abogado, no soy constitucionalista, pero a mí me da la impresión que el Congreso todavía no tiene la potestad como para cambiar la Constitución, tiene la potestad para reformar partes de la Constitución como ya lo ha hecho y lo debe seguir haciendo seguramente, incluso en preparación para el proceso constituyente. Pero la Constitución, la potestad se la confiere al soberano, el soberano es el pueblo y por lo tanto debiera consultársele más al pueblo cómo quiere que se apruebe la Constitución. Ahora, evidentemente, que si uno piensa en el Parlamento, si tuviera que ser finalmente el Parlamento, aunque tuviera que ver una parte del proceso, y se le entrega potestad constituyente, que para eso habría que hacer una reforma constitucional, en ese caso, a mí me parece claro, sería mejor un Parlamento electo ya por un sistema proporcional que para mi gusto va a ser mucho más democrático y más representativo. Perfecto. Hablemos de este realismo sin renuncia del que habló la presidenta Bachelet y del que se va a tratar básicamente esta reunión que van a sostener el próximo 3 de agosto todos los partidos de la nueva mayoría. ¿Qué es lo que ustedes van a apoyar? ¿El realismo, que es de la presidenta, o las reformas? Mire, yo creo que se ha ido despejando estos dichos de la presidenta, que yo los considero válidos, porque esto sin renuncia nos parece muy bien. Nosotros entendemos como sin renuncia y como ya se ha reiterado por parte de la presidenta, los ministros, que las reformas siguen adelante, pero que para seguir adelante tenemos que de alguna manera vadear una piedra que está ahí en el camino, que es el tema de la economía, que objetivamente crece más lentamente hoy día en nuestro país. Ello pudiera significar que entren en vigencia un poquito más tarde, un poco más tarde, algunas de las reformas. Entonces lo que nosotros queremos tener y que en este cónclave se esclarezca hasta el final, ojalá, es qué reformas, cuánto se van a demorar, cuánto se van a retrasar, cuántas son las que le vamos a hacer empeño para cumplirlas ahora, vamos a poner toda la energía. Si se esclarece eso, creo que recuperamos las certezas todos y podemos transmitir certeza, y la ciudadanía también quiere certezas. Eso es lo que necesitamos del cónclave. A su juicio, cónclave. diputado, ¿cuáles son estas reformas prioritarias en las que habría que ponerle más energía, como dice usted? Bueno, mire, yo creo que hay algunas que ya están bien encaminadas, a pesar de que yo creo que todas las reformas van a ser muy discutidas, no nos asustamos por eso,
Pero ya está la reforma laboral en el Congreso, que a mí me parece que tiene que seguir su curso. La reforma educacional, bueno, ya tenemos buena parte, ya está siendo aprobada. Se van a enviar los dos proyectos en septiembre, agosto, septiembre. La reforma de la educación a nosotros nos parece vital. También aparece un gran consenso en el Parlamento de que el proceso de descentralización tiene que ser otro de los proyectos que deben aprobarse, que se le debe dar prioridad, y por cierto el proceso constitucional. Ahora, junto a eso, nosotros pensamos que a la hora de priorizar los fondos que estén disponibles, pensamos que hay temas de fondo como salud, seguridad ciudadana, el propio tema de educación y otros que deben estar en el primer lugar de los aportes fiscales para su solución. Perfecto, diputado. Entonces, de lo que yo entiendo de sus palabras, la permanencia del Partido Comunista no está en duda dentro de la nueva mayoría y el gobierno. No, porque en el último comité político incluso se han dado pasos, el gobierno ha ido esclareciendo la posición y creo que estamos teniendo ya un discurso más seguro y que vamos a cumplir con las reformas a pesar de las dificultades que existen. Perfecto, lo quiero llevar a otro tema y es el llamado caso Quemados. Se rompió un pacto de silencio, un ex conscripto habló, ayer lo escuchamos en un programa de televisión en La Mira, son impactantes sus declaraciones, hoy están declarando 7 ex uniformados por este crimen. Yo le quiero preguntar, a su juicio, ¿hay otros pactos de silencio y en qué medida estaría dispuesto usted a legislar para promover iniciativas que puedan incentivar a otras personas como Fernando, aquí tengo el nombre de Fernando, que se me acaba de ir el apellido, pero incentivar a personas como ellos a que sigan dando antecedentes? Fernando Guzmán. Sí, mire, sí, yo estaría dispuesto a participar, hemos conversado con algunos parlamentarios, incluso hay un sentimiento transversal de que debiéramos hacer algo en el Parlamento, legislar para facilitar que se entreguen datos. No le podría decir yo que no tenemos configurado todavía el proyecto, pero tenemos las conversaciones iniciales y lo vamos a hacer. Ahora, a mí me parece muy importante que los militares que tengan conocimiento de hechos como este hablen, que le digan al país la verdad. Yo creo que lo mejor es el sinceramiento. Miren, la ciudadanía hoy día está impactada por una serie de hechos, tiene una desconfianza enorme, ¿no? En todos los actores políticos, religiosos, uniformados, no uniformados, y creo que como país nos debemos dar una muestra de confianza hacia la ciudadanía, de decirle la verdad. Y en este caso todavía es mucho más imprescindible porque es una herida abierta en la sociedad. Yo no sé cómo pensar de que hay personas que están sufriendo tanto y si hay personas que saben que no dicen esta verdad, que no se la ofrecen al país, a la ciudadanía, pero también a aquellos familiares que sufren. Así que yo, por lo menos, mi llamado, si usted me dice cuál es el resultado de esta acción de esta persona, que yo creo que es muy positivo, ojalá tomen este ejemplo otros uniformados y que podamos nosotros facilitarle el camino para que digan las cosas. Pero esta situación eterna de falta de verdad, de falta de justicia, creo que le hace muy mal al país. Y en ese sentido, diputado, para ir terminando, ¿cuán cerca podríamos estar de que ustedes den esas facilidades para personas como Fernando Guzmán puedan entregar datos? Porque aparentemente están ahí las personas que estarían dispuestas a hablar y a entregar información y que debido a la legislación vigente no hay ningún incentivo para que hable, porque en ese caso, aparentemente en el de Fernando Guzmán, él fue testigo, era un conscripto, no tenía mayor, digamos, relevancia. Y hoy día, hablando y entregando esta información de acuerdo a la ley vigente, va a tener penas seguramente como encubridor y va a terminar sus últimos días en la cárcel. Entonces, ¿en qué medida ustedes están dispuestos y con qué celeridad a entregar estos llamados, no sé, tal vez incentivos para que personas como esta puedan entregar información? O sea, yo entregar incentivos para que alguien declare cosas como esta, para mí es muy difícil.
Eso tiene que nacer del fondo de la conciencia. Nosotros veríamos la forma de estimular que ellos lo hagan. Yo no puedo adelantar una opinión sobre eso, decir, mire, nosotros no le vamos a dar pena porque no podemos pasar por sobre la ley. Habría que hacer una reforma muy profunda, pero eso además tiene que ser muy consensuado, porque la petición que hay es verdad y justicia. Yo no sé si en este caso es un mérito el hacer una declaración como esta, el aclarar estas cosas. No lo sé si va a ocurrir tampoco en este caso. Yo quiero observar qué es lo que va a pasar en este caso. Pero sí quisiera yo saber del conjunto de los militares, de las Fuerzas Armadas, de que hay una posición, una voluntad política. Eso quisiera saber yo. Hay una voluntad política para entregar todos los datos que tienen. Porque algunos datos a lo mejor hasta se pueden entregar de manera anónima, pero para saber qué pasó con las personas. ¿Qué pasó con las personas? Nosotros lo que buscamos es justicia, no es venganza, lo decimos sin odio, lo decimos como una formulación que necesita un reencuentro que todavía no se ha producido en todos los chilenos, a pesar de que aparentemente hay una normalización de las relaciones. Yo creo que todavía no hay un reencuentro real entre los chilenos. Diputado, ¿usted diría que todavía hay otros pactos de silencio? Yo creo que sí que hay otros pactos de silencio. ¿Y usted cree que el rompimiento de este pacto de silencio fue un caso excepcional? No lo sé, no conozco exactamente cómo se originó el rompimiento del pacto de silencio. Yo pienso que es una persona que no sé, porque su conciencia en algún momento le dijo, mira, hay que abrirse, porque a veces la conciencia es muy dura. A veces la conciencia nos condena más al ser humano que la misma sociedad. Y hay que hacerle caso a esa conciencia. Ahora uno a lo mejor piensa, bueno, los que han cometido este tipo de crímenes tan horrorosos, a lo mejor están tranquilos, tienen su conciencia tranquila, están viviendo con su familia, con sus hijos, y no piensan en el prójimo como un ser humano al que, bueno, hay que respetarlo como ser humano. Y ya que ha pasado tanto tiempo, bueno, bien pudieran dar ese paso para resarcir del daño que se le hizo a la sociedad y a mucha gente. Perfecto. Diputado Tellier, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora aquí en CNN Chile. Gracias por su tiempo y, bueno, que esté muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted.